En los últimos días, la detención de un grupo que construía rápidamente un túnel por debajo de las calles de la Ciudad Vieja abrió el debate, abrió la polémica y también el interés acerca del PCC, el primer comando de la capital, porque al menos uno de los que hacía ese túnel o de los que fueron capturados estaba implicado, tiene relaciones directas con el PCC. Pero para hablar del PCC, primero sepamos qué es. Para eso le pedimos prestado a los colegas de la BBC un brevísimo informe. Surgido a comienzo de los 90, durante una reunión carcelaria en Sao Paulo, el primer comando de la capital ha crecido en sus operaciones delictivas y hoy es la organización criminal más importante de Sudamérica. Sucesos como el reciente asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci se ligan a esa organización, la que tiene más de 30.000 miembros en el continente. La presencial del primer comando es fuerte en Bolivia y Paraguay, que son las principales rutas por las cuales llega la droga a Brasil desde Colombia a Perú. Tras enfrentamientos con clanes rivales, el primer comando de la capital se fortaleció especialmente en Paraguay, donde ha pasado a dominar las cárceles y donde controla la región de la triple frontera con Argentina y Brasil. Su crecimiento se debe a que explota un nicho que no estaban abarcando otros narcotraficantes de la región y es el europeo. Los expertos de los narcos extranjeros se desplazaban hasta diversos países de Latinoamérica para adquirir la droga, pero no contaban con la logística necesaria para transportar la cocaína hasta Europa. Un vacío que supo aprovechar el primer comando y que le ha convertido en la mayor y más influyente organización de Sudamérica y a cultivar alianzas con organizaciones internacionales. El primer comando de la capital nació en 1993 en una cárcel de Sao Paulo, con la misión de proteger a sus miembros de los corruptos y opresores del sistema penitenciario. Sus principios y normas fueron recogidos en un estatuto registrado y publicado en 1997 en el Diario Oficial del Estado de Sao Paulo, bajo el eslogan Libertad, Justicia y Paz, y el compromiso de sacudir el sistema hasta humanizar la política penitenciaria nacional. Es sociólogo, es docente, es investigador del crimen organizado, es Gabriel Tenenbaum, nuestro primer invitado de esta mañana. Qué gusto que estés acá. Un gusto para mí. Mucho de esa idea inicial de proteger los derechos o de promover los derechos de los presos en las cárceles mutó hacia una organización mucho más poderosa. ¿Qué vínculos tiene con nuestro país, Gabriel? Bueno, que se haya registrado individuos del PCC que estuvieron en Uruguay, en primer lugar como refugiándose, ya tiene varios años, ¿no? Hay una documentación que da cuenta de eso, sobre todo en Montevideo y en Punta del Este, también del Comando Vermelho, por ejemplo, que es una organización brasileña también muy grande, anterior y que ahora fue protagonista, más bien el año pasado, ¿no? De la matanza en el complejo Alemán y Peña, se refería al Comando Vermelho. Entonces, en realidad son organizaciones que sí uno puede decir que en los últimos años se escucha más que están en el territorio nacional, sobre todo en relación con facciones más chicas de Río Grande do Sur, como son Osmanos, Van a la Cara, los Tauras, que se están disputando un poco junto con organizaciones uruguayas el norte del Uruguay, de Río Negro para arriba, ya de Tacuarembó, Rivera. Ya hay noticias, digamos, de que esas facciones tienen algún tipo de participación en, digamos, el mercado de las drogas ilegalizadas local, y esas están vinculadas con el PCC. El PCC es una unidad económica criminal en primer lugar, ¿sí? Pero también es una unidad benefactora, si se quiere decir, ¿no? A ver. ¿Por qué? Porque su organización es muy compleja, ellos lo llaman sintonías, son como comisiones, digamos, como si fueran departamentos dentro de la organización que organizan determinadas actividades y también organizan, por ejemplo, la ayuda social a los miembros privados de libertad. Y hablamos de decenas de miles, ¿no? De que son integrantes del PCC. Y aparte en Brasil, que tiene una tasa de prisionización de las más altas del mundo, ¿no? Y entonces otorgan incentivos económicos e incentivos también simbólicos de identidad muy importantes
a decenas de miles de personas que generalmente vienen de territorios donde obviamente tienen grandes privaciones de derechos, pero también tienen dificultades de acceso a esa obtención, si se quiere, de esos incentivos simbólicos, ¿no? De respeto, de reconocimiento, etc. Entonces eso lo hace más fuerte a la organización. No solo se trata de la criminalidad como tal y todo lo que se levanta sobre esa criminalidad. Ser parte de una identidad. Claro, eso lo hace como el nudo más gordo digamos, de mitigar al crimen organizado, porque va mucho más allá del negocio económico, digamos. Hay todo una, si se quiere, como unos lazos sociales sumamente fuertes que hacen a la lealtad, por ejemplo, ¿no? Que se desprende, si se quiere, de lo más frío que es la transacción económica. Y por eso son tan fuertes estas organizaciones. Ojo que no solo tiene que ver con estas organizaciones, porque nosotros, digamos, el grupo de investigación en facultad, cuando hacemos trabajos de campo, ahora justo terminamos un trabajo de campo importante sobre grupos delictivos más o menos organizados locales, damos cuenta también de esas cosas. Damos cuenta de los incentivos simbólicos que hay en pequeñas grupalidades de Montevideo, digamos, ¿no? Que eso está muy presente. Es una respuesta a la fractura social, digamos. Totalmente. Es una respuesta directa. Totalmente. Que es lo más difícil de combatir después, ¿no? El Estado le cuesta. Te pregunto sobre esto. Hace tiempo que, o sea, del gobierno siempre se para desde el lugar de acá no está operando el PCC, o sea, se encuentran personas puntualmente, pero no hay una operativa del PCC. ¿Qué más tiene que pasar para que se empiece a decir que está operando el PCC cuando vos tenés, por ejemplo, ahora con el tema del túnel y el ataque al banco que finalmente no sucedió? Sí, y bueno, la territorialización, digamos, tiene que haber una gobernanza criminal de un grupo delictivo muy claro. Como ya tenemos ciertas parcialmente gobernanza criminal de algunos grupos delictivos locales, al menos por determinado tiempo, no solo en Montevideo, en algunas zonas muy puntuales, sino también en San Carlos en un momento, en Rivera hasta la actualidad, en fin, ¿no? Como ese tipo, digamos, de anclaje y que le da, digamos, periodicidad en el tiempo, que es algo que no tenemos. Tenemos como casos esporádicos de personas que se dicen estar integrando, que muchas de ellas están privadas de libertad, y operaciones puntuales a nombre del PCC, en realidad no hay. Tenemos esta puntualmente, ¿no? Hay participaciones, digamos, o... Claro, pero como cosas aisladas, no es que la organización como tal, ¿no? Que si de caso de confirmarse esto, lo que tenemos con el túnel es lo siguiente, ¿no? Son integrantes, son personas que iban a cometer supuestamente un atraco a un banco privado, supuestamente digo, porque todavía queda por confirmarse, que tienen nacionalidad paraguaya y nacionalidad brasileña. Eso es importante porque además la policía brasileña identificó, sobre todo los ciudadanos brasileños, que tienen vínculo con el PCC. Y también por los paraguayos, porque en el 2010 ahí hay un trabajo muy importante de unos investigadores brasileros sobre los salves. Los salves son las comunicaciones internas que se tienen entre el PCC, comunicaciones muy formales, como si fuera una empresa. ¿Pero que dejan registro? Bueno, claro, estos investigadores dieron cuenta de esa documentación y dejan claro, por ejemplo, el proyecto del PCC en Paraguay, en el 2010. Dicen, al menos del año 2010, sabemos de que el PCC se propuso entrar de lleno a operar en Paraguay, como vos me preguntabas, ¿no? Y desde ahí en adelante tenemos un montón de casos en Paraguay relacionados directamente con el PCC. ¿Por qué? Básicamente hay como dos grandes factores. El primero es que las rutas de la cocaína hacia el sur vienen por Capitán Vado, por Pedro Juan Caballero, ¿no? Y el PCC quiso hacerse de esa parte de la cadena de valor digamos, del negocio de las drogas, quedarse con la ruta que la tenían los paraguayos, ¿no? Y bueno, y fue y se quedó, porque en realidad es una organización muy armada, muy preparada, muy numerosa, donde caen y al estilo del 2017 cuando hicieron el robo a la empresa Prosegur de valores, ¿no? Donde se robaron 40 millones de dólares de la empresa, ¿no? De valores de otras instituciones que estaban ahí en la empresa. 40 millones de dólares que cayeron alrededor de 50 personas sumamente armadas y se llevaron el dinero, digamos. Digo, para una imagen gráfica de qué estamos hablando cuando hablamos del PCC y lo que es caer en un territorio y realmente hacer una gobernanza criminal o coparlo realmente, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos eso en Uruguay. No hay un proyecto Uruguay del PCC, como lo hay sí en el Paraguay, eso es muy claro, ¿no?
Gabriel, pero el hecho de que si se confirma que participaron en la construcción del túnel y que el PSC, más allá de algunos individuos, estaba detrás de esto, ¿eso implicaría un cambio cualitativo de la situación? Bueno, ¿qué pasa? Para decir que hay un punto de inflexión, que un hecho termina siendo un punto de inflexión, necesitamos ver el futuro. Si en el futuro tenemos más operaciones con participación del PSC, yo diría sí hay un cambio. Ahora, esto puede quedar en un hecho esporádico, ¿no? Porque al fin de cuentas las redes criminales están muy globalizadas. Y los atracos a bancos, si esto se confirma que era un atraco al banco, en realidad en Paraguay y en Brasil, digamos, es medio, no digo moneda corriente, pero se da, hay estudios académicos de atracos a bancos, digamos. Sí, de hecho, dos de los que participaron en la construcción del túnel tienen antecedentes por haber participado en robos de bancos. Por eso, perfectamente es una suerte, como se le llama también la jerga, el efecto globo, digamos, buscando oportunidades para robar, ¿no? Entonces, bueno, de repente encontrar una oportunidad en Uruguay, vaya a saber por qué razón, capaz que con algún contacto con un uruguayo, o porque también es verdad, mientras no haya una historicidad de atracos a bancos, en realidad la policía no va a estar enfocada a ese tipo de delito, ¿no? Pero por suerte hubo una prevención del atraco, que es bueno decir también, la información no vino de la propia inteligencia uruguaya, ¿no? Vino de afuera. Vino de afuera y de una denuncia anónima. Después se actuó al respecto. Eso no es menor, porque, por ejemplo, en materia de lavado de activos, generalmente siempre las primeras informaciones vienen de afuera, de los lavado de activos que en el Uruguay se detectaron y se comprobaron por la justicia. Viene información de afuera, ¿no? No quiero decir que la inteligencia uruguaya no sea buena, evidentemente es la parte más difícil del asunto, sobre todo la inteligencia financiera de parte de la policía, que ahí hay muchas cosas para hacer, eso es verdad. Ahora hace poco se inauguró me estoy yendo de tema, se inauguró una unidad de lavado de activos en la policía, lo cual es muy importante, pero claro, en cosas estamos muy frescos, si se quiere, ¿no? Claro. Nico. Bien. No, te pregunto por las extorsiones, ¿no? Vienen hablando los investigadores de que esto es un síntoma, digamos, de atender, no sé, ahí si en ese caso vos compartís esa preocupación, pero te traigo también otro tema, que es, hace un tiempo estuvo un investigador chileno acá que hacía referencia a la necesidad de agravar penas a líderes sociales de comunidades barriales o de periodistas, por ejemplo, actores sociales que luchan contra el crimen organizado. ¿Vos estás de acuerdo con esa mirada? No, agravar penas a periodistas que luchan contra el crimen organizado. A ataques contra periodistas del crimen organizado. Ah, ok. Bueno, a ver, o sea... ¿A periodistas o a líderes de comunidades, no? De en barrios. general, el reproche penal, digamos, ya sea por la duración o por el tipo de medida, para un actor racional es disuasivo. Pero hay que sopesar costos, beneficios y riesgos, digamos. Y nosotros lo que nos encontramos es que históricamente hay mucha evidencia al respecto de que hay aumento de penas brutales y hay delitos que se siguen cometiendo como tal, ¿no? Porque también hay otras cosas que están de por medio. Y doy rápidamente un ejemplo si me dan 1 minuto, 2 minutos. Muchas veces se dice, los jóvenes varones se arriesgan a cometer delitos donde su muerte es probable que acontezca, ¿no? No son racionales. O se arriesgan a matar a otros, que pueden ir privados de libertad si son adolescentes hasta 10 años después de la LUC o más si son adultos, ¿no? Y no sé qué. Pero hay muchas veces lo que no están entendiendo es que parte del asunto de quizás hacer matar a un otro tiene que ver con hacer una propia vida. Y digo, esto puede sonar duro y puede sonar cómo entendemos este asunto. Estás refiriéndote, a ver si te puedo entender bien, a la legitimación que adquiere y ahí cuando decís hacer su propia vida, hacer una vida. Mirá, es que... ¿Es eso a lo que te referís? Es que te lo traduzco de otras formas. Por ejemplo, yo tengo bastante trabajo de campo, por ejemplo, con lo que algunos llaman sicarios. Sí. Y ellos, hay muchos de ellos que entienden que en realidad lo que estaban haciendo no es lo que nosotros estamos pensando que hace un sicario como tal. Y la motivación que está por detrás de eso. No es lo que la conformidad social está entendiendo. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, hay un caso, hay una línea, un tipo ideal, si se quiere, en todo esto, donde muchas veces a algunos que nosotros estamos llamando sicarios, ellos entienden de que están entre la espada y la pared, que si no muere el otro, mueren ellos. Y es una cuestión de sobrevivencia. Entendí. Y si no es con ellos, es con sus familias, ¿no? Entonces ellos se posicionan desde otro lugar,
frente a estar entre la espada y la pared. Y yo creo que muchos televidentes de repente, si les dicen te voy a matar o voy a matar a tu familia, de repente van a reaccionar antes, no sé de qué forma, pero van a intentar reaccionar antes. Entonces, hay muchas cosas que sí podemos condenar rápidamente, diabolizar, convertir en ogros, pero en realidad los trasfondos son sumamente complejos, sumamente complejos. Entonces, lo más fuerte de todo esto es capaz que es el hacer morir a un otro o el ejercer la violencia a un otro, está participando como un activo en la integración social. Eso es muy fuerte, porque en la demostración de violencia te está encontrando un lugar que no lo estás encontrando ni con la educación, ni con el trabajo, ni con el deporte, ni en el mercado de trabajo como tal, por muchísimas razones que no vamos a explayar ahora, pero hay un montón de factores de riesgo y condicionamientos estructurales que hacen que eso no sea posible. Pero de repente matar a un otro sí, pero amenazar a un otro sí. ¿Me explico? Entonces, hay mecanismos ahí muy fuertes y por eso esto no tiene solamente que ver con el Ministerio del Interior desanudar este fenómeno que estamos hablando. Hay otras cosas que están en el fondo. Sí, hay toda una cultura delictiva asociada a estas organizaciones que permean los barrios, sobre todo los más vulnerables también, ¿no? No hay una cultura delictiva en el sentido de este es un mundo y este es otro mundo, son mundos distintos. No, todos queremos estar integrados, todos queremos reconocimiento, todos queremos movilidad social ascendente. Todos. Lo que pasa es que las vías son muy diferentes, muy dispares, no todos pueden acceder a eso, ¿no? Y los lugares donde vos sistemáticamente, intergeneracionalmente, porque eso también es otro fenómeno muy interesante, hay niñas, niños, adolescentes que se crían en entornos familiares donde de manera intergeneracional sus padres, sus abuelos, sistemáticamente rechazados del orden de la conformidad social, sobre todo en la educación y el trabajo, para establecer una movilidad social ascendente. Entonces, vos como me dijo un adolescente hace poco que lo entrevisté, pero en el Cante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo en el Cante? En el Cante mi salida de movilidad social ascendente, rápida, porque también las urgencias, los tiempos son distintos. No pueden estar esperando hacer una carrera terciaria y terminar con 25 o 24 años. No tienen tiempo para eso. A los 15, 14 años ya tienen que juntar, si se quiere hablando rápidamente, la moneda para vivir la jornada. Y lo que tienen a mano es eso. ¿Me explico? Es eso. Gabriel, en octubre, Sebastián Marcet apareció en un video rodeado de otras personas que portaban la bandera del PCC, portaban armas. Mucho se ha hablado de si Marcet integra el PCC, cuál es su vínculo. ¿Qué nos puedes decir a propósito de eso? Sería lógico que lo integre porque hace mucho tiempo que está siendo perseguido y eso se necesita muchos recursos para poder escapar, digamos, tanto tiempo de las fuerzas estatales y seguramente con protección estatal, porque eso es otro elemento muy importante que hay que entender. A veces siempre esto lo catalogamos entre buenos y malos, entre el Estado y el delito y en realidad, por muchas razones, para que funcionen los mercados ilícitos y para que reconocidas personas no puedan ser detenidas es porque hay personas dentro del propio Estado que protegen a esa persona y que protegen al negocio criminal. O sea, hay corrupción. Esto no hay otra. Si no hay corrupción, no progresa el negocio criminal. Entonces es probable que eso sea así. Dale. Sí, te quería preguntar algo más, porque un grupo de presos del Penal de Libertad y de otras cárceles realizó una huelga de hambre desde el lunes hasta el viernes o sábado por el aislamiento de Luis Fernando Fernández Albín, a quien se lo señala como socio de Marcet. ¿Cómo debe valorarse esta huelga? Gabriel Pereira decía, esto de alguna manera está mostrando que el PCC, está mostrando al menos una conducta que es propia del PCC, la organización dentro de las cárceles, la presión a las autoridades. ¿Debe vincularse a eso? ¿Debe levantarse la alarma o no? Y no iría tan lejos. Igual Gabriel Pereira debe tener información que yo no tengo. Yo en principio no iría tan lejos. Me parece que a priori lo que hay es un litigio estratégico de parte de la persona que está siendo detenida y de sus defensores de cómo actuar, ¿no? Miren, también hay otro elemento. La cárcel, muchas veces, digamos, capaz que suena contraintuitivo, pero hay que decirlo, no es incapacitadora como tal. Hay muchísimos negocios que funcionan dentro de la cárcel. Uno puede detener a un grupo criminal, desarticularlo, muchos integrantes van presos y siguen funcionando el negocio desde la cárcel. Y hasta mejorarlo. Y hasta mejorarlo. El PCC, digamos, estamos hablando del PCC, nace la casa, el Comando Bermelo también, el Tren de Aragua también, y tenemos muchos ejemplos de cómo la cárcel no es incapacitadora. Del momento que se incapacita al líder de un grupo criminal, hay una reacción.
Y en parte, esto capaz que también es como digamos, medio rupturista, pero también hay que tener en cuenta otras cosas, porque no se trata solo de detener a una persona o de detener a integrantes de un grupo criminal. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que hay cadenas de pagos. Cuando se detiene a un grupo criminal o al principal líder de un grupo criminal, se pueden detener cadenas de pagos. Se detiene una cadena de pagos, puede haber reacciones de violencia. Claro. Entonces, ojo también con esas cosas, porque hay consecuencias no deseadas. Yo puedo desarticular a un grupo criminal, pero puedo cortar una cadena de pagos o una cadena de suministro y eso al mercado lo va a reconfigurar de una manera y puede haber reacciones violentas también respecto a eso, ¿no? Entonces se necesitan muchos equilibrios muy delicados, a veces no todos están de acuerdo en seguir la ley, digamos, pieletrista. Claro, hablábamos con eso, cuando vino Ana Juanche acá, comentábamos justamente eso, sobre cómo repercutía las detenciones que hubo con respecto al ataque a Mónica Ferrero, ¿no? Ella decía, bueno, estamos atentos a ver cómo esto puede generar violencia en determinados barrios. Pero te cambio de tema, a partir del ataque a la fiscal Mónica Ferrero, que se envía este proyecto de lavado de dinero para cambiar la regulación. Hay varias medidas ahí, ¿no? Por ejemplo, bajar los montos de las transacciones en efectivo, eliminar la fiscalía especializada en lavado. ¿Cómo evalúas esta propuesta? ¿Cuánto puede llegar a mitigar el crimen organizado, ¿no? Lo que más se necesita para mitigar es músculo. O sea, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que la ley propone. En realidad son cosas, muchas de ellas, que los especialistas venimos insistiendo en la mayoría de los cambios. No me convence mucho la eliminación de la fiscalía especializada. Entiendo las razones conceptuales de proponerlo, pero hay razones estadísticas, diría yo, para no hacerlo, porque al final también lo que parece, no ha ocurrido con el caso de la fiscalía especializada en lavado de activos en los últimos años, pero bueno, por otras razones pienso yo, pero lo que quiero decir es que cuando tenemos fiscalías especializadas tenemos casos. Y si no hay fiscalías especializadas, a veces no hay casos y depende de la voluntad de otros fiscales, por ejemplo, de drogas, para investigar digamos, sus vínculos con el lavado de activos, ¿no? De homicidios para investigar el vínculo con el lavado de activos y así, ¿no? Que es algo que ya deberían hacer, no es que no lo deberían hacer ahora porque existe la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, no, ya lo deberían hacer. Sí hay un tema de diseño institucional de cómo hay tensiones, digamos, a la interna, pero no creo que con la eliminación se solucione eso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la ley me parece súper buena, hay muchas cosas que propone que hay que hacer, por supuesto, son muy importantes. Son muchos los cambios, no sé si quieren repasar algunos, pero es importante aprobarlo. Ahora, de ahí a que eso cambie realmente la situación, no, me parece que no. ¿Y cómo reacciona el narcotráfico cuando tiene que ingresar dinero a un mercado para lavarlo, cuando la ley empieza a ser más restrictiva? Por ejemplo, ahora que uno de los artículos es bajar los montos en efectivo de la transacción. Sí, pero ya ocurría antes, digamos. Sí. A ver, hay muchísimas estrategias. La más conocida, en este caso que vos decís, se conoce como el pitufeo o el hormiga. Y bueno, fíjate que antes de la LUC, el día anterior a la LUC, se podría pagar en efectivo una transacción, un bien, con algo así menos de $4.700, ¿no? Después de la LUC pasó a 150, más o menos anda por ahí. Y ahora lo que se está discutiendo es bajarlo a 40. Ponele que $4.700 sea muy poco, ¿no? Pero si es $4.700, yo tengo 20 personas que me pueden ir a sacar $4.700 de un cajero automático o de un banco y me puedo hacer de ese efectivo y puedo ir a un escribano, por ejemplo, si es que tiene que haber un escribano en la intermediación de una transacción, que es de mi confianza y que yo tengo información previa que hace ese tipo de acciones y bueno. O sea, le pueden escapar. Lo que pasa es que acá hay que también, y por qué tanto no funciona el sistema de prevención de lavado de activos, que basado en los sujetos obligados y los reportes de operaciones sospechosas inusuales, es porque no el iniciante en todo esto, ¿no? Sino que las personas que de alguna manera tienen información sobre quiénes les van a permitir, les van a facilitar la legitimación de dinero sucio, van a ir con ellas. No es que van a caer con alguien que no conocen. ¿Y debiera haber más sujetos obligados? Ya hay muchísimo, hay como 15.000 y pico. Se pueden agregar algunos más, por ejemplo, las automotoras no estaría mal, porque hoy se va a una automotora, se compra un auto de 0 kilómetros, sí, auto de gama, ni que hablar, y ya estás lavando, y nadie te va a preguntar a la automotora de dónde sacaste el dinero.
Pero igual, si fuera así, yo lo que estoy diciendo es que vos vas a ir, y eso ya pasó, en el caso de González Valencia y Moravito pasó. Vas con la persona a alquilarle un auto, a comprarle un auto que sabes que te va a aceptar el dinero. Esa información previamente ya se tiene. Por eso es que el sistema no funciona. El sistema funciona cuando vos caes con alguien que no sabe y tiene buena fe, ¿no? Y está vigilante y atento y le saltan las alarmas. Pero ¿por qué no funciona? Porque la gente lava con las personas que saben que le van a lavar, no se arriesgan. Claro. Antes de cerrar, ya María Noel, ya nos vamos, pero se hacen muchas críticas acerca de las estadísticas oficiales sobre criminalidad. ¿Vos creés que realmente reflejan los datos de la criminalidad en nuestro país? Miren, el Ministerio del Interior lo que registra son denuncias. Claro. Y el comportamiento criminal se puede medir de muchas maneras. ¿Pero está subdiagnosticado? Y no solo. Claro, pero es un problema de las denuncias, no con el Ministerio del Interior. Es un problema de indicador unidad-denuncia. La unidad puede ser otra, las encuestas de victimización complementan eso. Se puede trabajar con distintos indicadores construidos de distinta manera, que es lo que no tenemos. No tenemos una agencia que trabaje con indicadores provenientes de distintas instituciones y que además produzca sí misma investigación para poder acercarnos a datos confiables. Pero eso pasa en todo el mundo, no solo pasa en Uruguay. ¿Tá? ¿Y qué indicadores se podrían tomar, que estén tomando en otras partes del mundo, que retraten mejor la realidad? Y bueno, lo que pasa, vos tenés la denuncia, que es, es todo un tema, y la tasa de rechazo y la tasa de no denuncia, en fin. Tenés la denuncia, tenés las encuestas de victimización, son como dos pools que generalmente se complementan. Pero tenés pues las estadísticas que produce, por ejemplo, Fiscalía, en este caso en un sistema acusatorio. Tenés las estadísticas que produce la Oficina de Servicio Civil en relación con corrupción. Entonces, la criminalidad es muy grande y no se mide ni con 5 indicadores como era antes, ni con 15 indicadores como es ahora. Y además, dentro de los 15 indicadores... Hay que abrir el dato. Pero, por ejemplo, entre los 15 indicadores, fíjense que estuvimos hablando de esta entrevista todo el tiempo del mercado de las drogas ilegalizadas. Y entre los 15 indicadores no hay un indicador de drogas. Yo tengo una base de datos muy amplia y veo cómo evoluciona las denuncias por la ley de estupefacientes, por los delitos comprendidos en la ley de estupefacientes. Yo sé cómo evoluciona. ¿Y cómo evoluciona la curva? Hacia arriba, creciendo muy rápidamente. Y no nos presentan ese dato. Yo entiendo que puede haber alguna dificultad y cosas para robustecer en cuanto al indicador. Pero ¿cómo no tenemos ese dato cuando venimos hablando que hace una década o hace 15 años tenemos un problema con las drogas ilegalizadas? Y en relación también con los homicidios. Entonces, hay muchas cosas para discutir sobre esto en materia de construcción del dato estadístico. Lo que no me parece bien es la crítica hacia, hacia que se deslegitime la herramienta de medición. Y sobre todo cuando viene de políticos. Esto es tan importante como la crítica que se hace a la Fiscalía o a la Justicia. Hay cosas que hay que cuidar, porque desde mi juicio es la evidencia científica, es donde nos tenemos que parar para construir pensamiento. Si derribás la evidencia científica, ¿qué te queda? ¿La opinión? Gracias, Gabriel, por haber venido esta mañana.